Muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión muy especial para hacer una lección inaugural del curso Conflicto Armado y Procesos de Paz en Colombia. En este curso hemos diseñado una serie de estrategias para celebrar la efeméride de los 120 años del proceso del grito de independencia, que es muy importante en nuestra historia. Y para este proyecto de Universidad Nómada es muy importante contar con ustedes y también con profesores como Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, un gran amigo, un gran colega, que nos quiere compartir algunas ideas introductorias a esta lección inicial del curso de conflicto armado y procesos de paz. Y aprovechando que el próximo lunes se cumplen 120 años del grito de independencia, el profesor Mauricio, 220 años. los 220 años del grito de independencia, el profesor Mauricio nos va a compartir algunos argumentos al respecto. Profesor Mauricio, ¿cómo le ha ido? Wilmer, hola hombre, ¿cómo estás? Muchas gracias hermano, otra vez por acá en este ejercicio que seguimos trabajando alrededor de la Universidad Nómada y que creo que nos puede ayudar mucho pues a que la gente se anime a acompañarnos y también a construir este ejercicio en el que vamos caminando, ¿cierto? Entonces yo creo que a partir de esto, hermano, vamos a lograr cositas muy interesantes. Así que, bueno, bienvenidas a todas las personas que están acá. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta conversación. Y bueno, vamos a ver, ojalá nos dé esto, no sé, aquí estoy viendo Wilmer, mirando la posibilidad de poder pasar las diapositivas, que es lo que no sé cómo va a suceder eso. Ahí es donde estoy ya complicado. No, pero a mí, pues yo creo que me da desde acá. Voy a ver A si. ver, déjame ver, tú ves otro, pasó la Ah, sí. diapositiva, ahí pasó. Sí, ahí pasó. Bueno, entonces está bien, entonces sí vamos a poder hacerlo así sin ningún problema. Yo voy entonces a ir compartiendo desde acá y vamos a ir conversando. Bueno, le damos la bienvenida a todos pues en este ejercicio de la Universidad Nómada y antes de comenzar como a entrar en materia y hablar de algunos temas, pues eh, este aniversario, una vez un aniversario más del 20 de julio, 220 años que se cumplen el día lunes del 20 de julio. Eh, Antes de iniciar, me parece como importante hacer como tres salvedades o tres referencias también, Wilmer, que me parecería muy importante que también comentes alrededor de lo que yo quisiera plantear y que pueda ser como la introducción a esta conversación. Lo primero es decir que no podemos obviar que el ser humano es un ser simbólico, por ende un ser ritual que conmemora, celebra y que continuamente pues está marcado por los rituales que lo identifican. Y en el caso que nos compete hablar el día de hoy, pues las celebraciones patrias se han constituido como formas simbólicas y se han constituido en formas de crear imaginarios que nosotros hemos llamado nación. Incluso recordemos que figuras pues como Benedict Anderson en sus textos sobre comunidades imaginadas, pues de alguna manera nos han enseñado que estos imaginarios, estos símbolos, estos discursos se convierten en estructuras culturales que terminan por identificar y construir una comunidad. Eso pues digamos en un primer elemento. En un segundo elemento, pues habría que pensar también que, sin embargo, a pesar de esta situación que entendemos que el hombre es un ser simbólico y ritual, pues, hombre, me parecería muy interesante mencionar una discusión que hay actualmente de un filósofo surcoreano que es Byung-Chul Han, que empieza hablando de que hoy vivimos como una desaparición de los rituales. La pregunta sería, ¿qué se entiende por esa idea de que están desapareciendo los rituales o en realidad es que se están transformando? Y en ese sentido, pues me parece que también ahí habría que pensar que estas conmemoraciones, que son conmemoraciones patrias o conmemoraciones nacionales, pues creería yo, un poco tratando de parodiar a Byung-Chul Han en su último trabajo sobre la desaparición de los rituales, que más que desaparecer, en muchas ocasiones estos rituales son manipulados, son utilizados por quienes poseen el poder con un objetivo específico y es el objetivo también de posicionarse, de controlar las masas
y de ideológicamente, digamos, tener algún protagonismo. No podemos olvidar lo sucedido en el año 2010 cuando se estaba celebrando el bicentenario y ya por aquella época se tenían estas problemáticas con Nicaragua y que el entonces presidente Uribe pues supo utilizar muy bien esa fecha del 20 de julio para decir pues que había que mantener la soberanía sobre San Andrés. También lo había hecho pues el año anterior, en 2009, con el tema de la Amazonía, pero sobre todo con San Andrés porque estaba la disputa pues con la Haya y Nicaragua, y que a lo que apeló fue pues a lo más bajo, ¿no? Al bajo patriotismo y al bajo nacionalismo, para decirle a la gente que había que defender San Andrés a toda costa en un momento en que ni siquiera la gente entendía qué era San Andrés o qué significaba, sino que simplemente pues apeló al burdo nacionalismo. En ese marco, pues una tercera reflexión previa pues a este inicio y que me parece que también puede ser interesante sería preguntarnos entonces qué celebramos, ¿no? ¿Qué conmemoramos el 20 de julio de 1810, no solo en Colombia, sino también en estas mismas fechas en otros países de América Latina? Hace poco se celebró el 9 de julio en Argentina, que es 9 de julio de 1816, pero también el 25 de mayo en la misma Argentina de 1810, que también es una referencia muy importante. Dentro de poco celebraremos el 16 de septiembre de México, y unas fiestas pues que nos invitan a pensar cuál es la historia que nos han contado alrededor de estos acontecimientos y de estos festejos, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, qué es lo que se oculta, y como hemos tratado de titular esta conversación, Wilmer, que es independencia entre signos de interrogación. Entonces yo creo que ese es un primer elemento como para que la gente se ambiente un poco hacia donde queremos ir y que de alguna manera pues también se motiven a que participen de esta conversación, sobre todo para hacer una lectura. Vamos a hacer aquí lo que los historiadores llaman, Wilmer, el revisionismo. No sé qué te parece pues como este inicio, para que podamos también utilizarlo como introducción a esta lección inaugural de este curso de conflicto y procesos de paz en Colombia. Profesor Mauricio, me parece excelente la propuesta del revisionismo y por otro lado, también estoy de acuerdo con esa lectura simbólica del ser humano. Las efemérides representan esa posibilidad de evocar el pasado. En el caso nuestro, se ha utilizado para fomentar el orgullo patrio, pero ya desde una perspectiva crítica y académica, me parece que este tipo de fechas nos permiten para hacer nuevas reflexiones, para pensar la historia de otra manera. Y ahí me parece fundamental el tema del revisionismo, porque existe una gran polémica con esta fecha, lo mismo que con la batalla de Boyacá, lo mismo que con el tema de la Carta Magna de Villa del Rosario de Cúcuta, entre otras. Y por eso me parece muy importante pensar este problema desde diferentes fuentes, desde distintas reflexiones, y también es una excusa para fomentar la conciencia crítica nacional, ya no desde un punto de vista de héroes o de próceres o de historias biográficas, sino para pensar el desarrollo de la idea de república y de por qué fracasa esa primera república en Nueva Granada y por qué aún podemos preguntarnos hasta qué punto somos republicanos o tenemos una sociedad democrática o un Estado social de derecho fallido, o hasta qué punto ha habido también algunos aciertos. En ese sentido, me uno a esa propuesta suya y también tengo algunas consideraciones que más adelante le voy a compartir sobre este tema. Por ahora, me gustaría conocer cuáles son las tesis revisionistas que usted plantea, porque este tema nunca va a agotarse, porque hay gran cantidad de fuentes y me parece que en la historia siempre habrá nuevas posibilidades de creación. Profesor Mauricio Montoya. Bueno, yo creo que podemos empezar haciendo una lectura acá alrededor de algunas imágenes, y yo quisiera empezar con esta segunda diapositiva donde ustedes pueden ver una variedad de billetes, billetes tanto colombianos, tanto de la actualidad como de la antigüedad, pero también unos billetes de dólar y de euro. Mire, es curioso pensar esto. En el año 2009,
cuando se estaba previo a la celebración del bicentenario de los llamados 200 años de la independencia de Colombia, la Universidad de Antioquia hizo un concurso llamado, eh, digamos, propuesta por el Bicentenario, y en esa propuesta por el Bicentenario llamó o convocó a los artistas para que en alguna medida pues hicieran una muestra donde convocaran o donde plantearan su posición frente a lo que era el Bicentenario. Uno de los ganadores fue Jaime Alzate, un artista de la Universidad de Antioquia, cuya obra se tituló Las caras de la moneda. Fue muy interesante porque fue una propuesta satírica sobre la llamada dependencia económica del país. No encontré la foto oficial porque no está publicada, pero les explico un poco lo que hizo este artista Jaime Alzate, que fue muy llamativo. Él lo que hizo fue imprimir una variedad de billetes y en vez de colocar la palabra independencia, colocó esa palabra que tenemos ahí en inglés, ¿no? Como independence, con un guión, y lo que hizo fue escribir esa palabra con billetes, ¿no? Cada letra, la I, la N, el guión, la D, la E, hasta el final, era con billetes, armada con billetes. Y lo que en realidad se estaba mostrando era que se estaba haciendo la pregunta si en realidad si éramos independientes 200 años después, o lo que estábamos era en dependencia, que es lo que significa en realidad este símbolo artístico con los billetes. Y claramente ahí, pues, valdría la pena preguntarnos si vivimos en dependencia, y uno tendría que responder que sí, ¿no? Y en ese sentido, pues está la idea de una deuda externa, un país hipotecado ante las multinacionales y las transnacionales, un país con uno de los altos índices de mayor diferencia y desigualdad social, un país dependiente de los bancos y también del capital financiero extranjero, un país sometido a la entrega de su soberanía en relación con los recursos naturales. Pues no basta sino ver la venta de las grandes empresas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y también lo que significa la entrega de nuestros recursos naturales a las multinacionales mineras, un país que sigue sufriendo los vejámenes de ser un país en vía de desarrollo, sobre todo porque seguimos siendo uno de los países más desiguales en el índice de Gini, uno de los países también más desiguales del mundo, el índice que mide la desigualdad en relación con acceso a bienes y servicios, pero también acceso a tierra y también acceso al ingreso per cápita, y uno de los países con mayores índices de corrupción. Entonces, yo creo que esta propuesta que hace el artista Jaime Alzate en su momento en el año 2009 es una propuesta muy interesante porque convoca a la idea de que nos preguntemos qué significa en realidad la independencia, cuando en realidad pues tenemos un país totalmente dependiente, no solamente del capital extranjero, sino también de una clase lastimosamente corrupta que ha sometido al país pues a unos vejámenes particulares. Y yo quisiera sumar aquí una idea más, y en esa idea pues vincular lo que puede significar también la particularidad de, digamos, de analizar otro elemento que también tiene que ver con este asunto relacionado con la independencia, y es preguntarnos entonces en eso que llamabas vos ahorita, que me parece muy interesante como tesis revisionistas, es cuando uno se acerca a un texto como el Memorial de Agravios, ¿no? Y aquí en esta diapositiva vemos una pregunta, y en realidad la pregunta es, ¿quiénes eran los agraviados? Y la pregunta en relación a quiénes eran los agraviados, antes de tratar de responder, es preguntarnos, incluso todos aquí, cada uno de nosotros, los que nos están viendo y los que nos verán después, ¿qué era el Memorial de Agravios? ¿Cuántos de nosotros sabemos, por ejemplo, quién era Camilo Torres Tenorio, el escritor de este texto, un texto que se publicó en el año 1809 y que en realidad circuló muy poco en su momento y que solo se vino a conocer de manera completa en 1832, mucho tiempo después del asesinato de Camilo Torres Tenorio, quien fuera asesinado o fusilado en 1816 cuando se diera la Reconquista? Pero es bastante interesante pensarlo porque en su momento circuló como un panfleto donde, como su nombre lo dice, era un documento, un memorial que se ofendía porque sentía que había un agravio. La palabra agravio quiere decir ofensa. Entonces, en ese sentido, Camilo Torres escribía algo porque se sentía agraviado. ¿Y agraviado por qué? Porque Camilo Torres Tenorio, junto con muchos otros, era un criollo que, hijo de españoles en estas tierras, pues desde las reformas borbónicas del siglo XVIII,
había empezado a perder protagonismo, había empezado también a perder su prestancia, no solo él, sino todos los criollos, y los peninsulares, pues españoles en América, habían ganado cada vez más protagonismo. Y cuando se da lo que fue la captura del rey Fernando VII en España, y empiezan en 1808 una especie de juntas de gobierno en Bolivia, en Quito, pues en la antigua, que no se llamaba Bolivia, sino que era Tuitiva, por ejemplo, que después se llamaría Bolivia. Cuando empiezan esas juntas de gobierno, las primeras en México, y que luego son juntas de gobierno que llaman de alguna manera a la rebeldía contra el gobierno francés, no contra el gobierno español, pues estos señores están agraviados, no porque no hayan tenido en cuenta a los indígenas, a los campesinos y a los negros, no, están agraviados es porque la Junta Suprema de España, luego Consejo de Regencia y posteriormente Consejo de Indias, pues Consejo de Indias más que Consejo de Indias, Junta de Sevilla, estas juntas que se hacen en España para protestar por el encarcelamiento del rey, pues no los tuvieron en cuenta. Incluso es bastante interesante mencionar aquí que la Junta Central Suprema del Reino, la que se fundó primero cuando el rey fue encarcelado, pues llamó a una serie de representantes, 35 en mayoritariamente europeos, pues españoles, y solamente 9 criollos, 9 nacidos en América. Eso ofendió mucho a los criollos y decían que por qué no tenían la misma representatividad. Entonces, este memorial de agravios, vale decir acá que era un memorial donde se reclamaba por el derecho de participación de algunos, es decir, de los criollos. Y entonces ahí la pregunta sería, en realidad estos eran los agraviados. ¿Quiénes eran los agraviados? Claro, no olvidemos que ya después en el año de 1812, cuando se dé la famosa constitución de la Pepa, pues vamos a tener la posibilidad de mandar desde estos territorios aproximadamente entre 70 y 72 personas para que participen en la constitución de la consolidación de la Pepa en 1812, llamada así pues porque se firma el 19 de marzo, día de San José, en España, pero que también fueron muchos de los personajes que eran asociados a la élite. Entonces, esa pregunta gira en torno a que en realidad quiénes eran los agraviados. Y ahí me parece interesante mostrar esta imagen que viene a continuación y decir que en realidad, pues, uno tendría que preguntarse si en realidad los agraviados eran los criollos o en realidad los agraviados eran otros. En realidad los agraviados eran los campesinos, los indios, los negros, que habían sufrido una gran cantidad de vejámenes a lo largo de la historia. Y aquí traigo esas dos imágenes que ustedes ven ahí, que hacen referencia a la que tienen a la derecha de José Antonio Galán y la que tienen a la izquierda, que hace referencia a Manuel Ortiz. Dos líderes que en 1780 pues se levantaron en contra de los impuestos que imponía la corona borbónica en estas zonas, el virrey Flores, que quien gobernaba en el virreinato de la Nueva Granada, y al imponer una variedad de impuestos, pues estos hombres y mujeres del Socorro Santander se levantan, comienzan su caminar hacia Santa Fe para hacer la protesta por estos impuestos, son recibidos en Zipaquirá por un enviado emisario del virrey Flores, que es el arzobispo Caballero y Góngora, que los recibe, hace un pacto con ellos, las famosas capitulaciones de Zipaquirá, y en esas capitulaciones pues les da ciertos beneficios, pero luego cuando ellos se van, cuando vuelve a Santa Fe el arzobispo Caballero y Góngora, pues el virrey Flores dice que son capitulaciones exigidas bajo presión, entonces que no las acepta y que por ende pues las desconoce, y comienza una persecución con quienes fueron los sublevados y capturan a José Antonio Galán y a Manuel Ortiz y a muchos otros que hicieron esta revuelta, y no solamente los matan, sino que además utilizan una estrategia bastante vil, como era la que se usaba en Europa también, que era desmembrarlos, cortar sus manos, sus pies, su cabeza y repartirlas por todas partes, las partes del territorio más cercanas y más lejanas, para anunciar que quien esté dispuesto a someter o a tratar de enfrentarse al gobierno, al regente, pues sufrirá esas mismas condiciones. Entonces, quiero cerrar con esta diapositiva, al menos en esta parte, para darte la palabra, Wilmer, también, y escuchar tus reflexiones, porque ahí me parece que la pregunta gira en torno a que en realidad quiénes eran los agraviados, si los agraviados eran los criollos o en realidad estas personas que estaban luchando ya desde mucho tiempo atrás por sus reivindicaciones, aclarando, y con esto pues cierro esta parte, que
claramente, pues José Antonio Galán y las personas que hicieron esta protesta no estaban buscando acabar con la regencia española, ni mucho menos. Algunos dicen que fue el primer elemento para la independencia. Yo creo que no, ellos estaban buscando que se redujeran los impuestos, pero no era propiamente un tema de independencia, pero sí es claro decirlo, que esta revuelta se da en 1780, 30 años antes de lo que serían pues estos movimientos de juntas, que ahorita discutiremos en torno a si son en realidad las juntas independentistas o no. Mauro, excelentes reflexiones. Me parece que esa es la clave de la historia crítica, el revisionismo. En ese sentido, quiero compartirle algunos argumentos que he pensado sobre este tema. Lo primero, que cuando uno analiza todo el tema de los virreinatos y las capitanías, se encuentra con que había una serie de rivalidades y por otro lado, también en las provincias había unas contradicciones y precisamente las reformas borbónicas en el siglo XVIII tienen muchos efectos, entre ellos una desconfianza, como diría Camilo Torres, respecto a la monarquía española. Y por eso, si miramos en el caso de la Nueva Granada, encontramos que Cartagena tenía rivalidad con Santa Fe y esto se notó principalmente tras lo que sucede el 20 de julio. En ese contexto, también había varios círculos literarios e intelectuales que de entrada ya estaban cada uno por su lado. Había el Círculo del Buen Gusto, que era dirigido por Manuela Sanz Santamaría de Manrique, y en este círculo estaba el que luego sería el líder de la concepción federalista, Camilo Torres. También estaba allí Francisco Ulloa, José María y Frutos Joaquín Gutiérrez, los dos hermanos. Y por otra parte, estaba el círculo literario de Antonio Nariño, que se dedicaba a estudiar textos extranjeros y que sabemos la traducción que hizo Nariño del francés al castellano de los derechos del hombre y el ciudadano. Y por eso el círculo literario de Antonio Nariño, que se llamaba así, era diferente al círculo del buen gusto de Manuela Sanz. Y por eso cuando Napoleón empieza a apoderarse de parte de Europa, cuando logra meterse a España con la excusa de tomarse a Portugal, en donde estaba Juan VI, que era el regente bastante debilitado, Napoleón aprovecha la debilidad de un recién nombrado Fernando VII, que también venía de una herencia de Carlos IV, que estaba también debilitado, y ya había una división de poderes, porque no solamente estaba el poder de Carlos IV, sino también del ilustrado Manuel Godoy y Álvarez, que era un ministro más cercano a la reina española. Y en ese sentido, cuando Napoleón se queda con España y debilita esta monarquía, pero la deja en manos de José Bonaparte, que se conoce en el bajo mundo como Pepe Botellas, vemos que a pesar de que hay un secretario de Estado, que es el señor Mariano Luis de Urquijo, hay un gran vacío de poder y esto genera acá una serie de contradicciones porque hay indígenas que siguen firmes con la corona, particularmente cuando se nombra la Junta Central de Sevilla, y también en las juntas americanas hay tres vertientes claramente distinguibles. O sea, por un lado están los que son realistas, los que son autonomistas y los que son, entre comillas, independentistas. Y si analizamos las provincias prorrealistas, ahí nos encontramos la provincia de Pasto y por otro lado la provincia de Cartagena. Mientras que si miramos esas provincias que son autonomistas, ahí podemos encontrarnos, por ejemplo, a Tunja.
lo mismo que podemos ver a Cartagena también. En ese contexto, me parece que vale retomar la pregunta que hacía el profesor Mauricio, que a la vez también la ayudaba para sostener su tesis, y es, ¿quiénes son los agraviados? Porque cuando a nosotros nos enseñan ese texto de Camilo Torres, que realmente es la redacción de la representación del Cabildo de Santa Fe, pero que se conoce realmente como el Memorial de Agravios. El agravio es supuestamente porque ellos están buscando una igualdad de ellos con los españoles, o sea, son prácticamente lo que Vizcardo llamaría los españoles americanos. Y si vemos los indígenas, por ejemplo, que supuestamente son parte del pueblo raso, los indígenas tenían cierta fidelidad con la Junta Central de Sevilla, no con las juntas americanas. Entonces, había una gran polarización, porque por un lado estaban esas juntas que ya pensaban en una posible independencia, aquellas juntas que buscaban autonomía, pero siempre respetando la autoridad del rey, un rey que estaba en decadencia. Y también está el tema de aquellos que seguían siendo fieles a la corona y que no querían recibir órdenes ni de fuentes, ni de asambleas, ni de juntas realistas, ni tampoco independentistas. Entonces, acá retomo la pregunta de Mauricio, ¿quiénes son los agraviados? En mi opinión, hay varios agraviados. Los criollos se sienten agraviados porque ellos se creen superiores, es decir, se creen iguales a los españoles, pero se creen superiores al resto del pueblo. Y por otro lado, también hay un pueblo que ya estaba agraviado y también que había padecido las reformas borbónicas, y ese pueblo se había manifestado en la rebelión de los comuneros. Por eso, cuando se da este tema del 20 de julio, vemos que eso solamente fue una excusa, el préstamo del florero de José González Llorente, para poder estallar, y los hermanos Morales son los que se empiezan a juntar con estas élites que ya estaban cansadas también de esa inequidad entre los llamados chapetones y los criollos, y por eso, pese a que el virrey Antonio Amari Borbón convoca a una Junta Suprema de Gobierno supuestamente para decretar una soberanía del pueblo, esto no funciona porque esa junta no tiene la forma de lograr el objetivo, y se da este tema de que el rey pierde la credibilidad, es depuesto, luego termina preso en Cartagena y finalmente termina en octubre del año 1810 ya en Cuba. Y acá ya se empiezan a proclamar una serie de independencias por diferentes provincias. Entonces, acá llega el tema de lo que hablaremos más adelante, de cómo se independiza Cartagena, después Cundinamarca, después Antioquia, así sucesivamente. Pero lo que yo infiero de ahí es que realmente había muchos agraviados y cada uno estaba buscando sus intereses, y por eso también se da luego lo que se conoce como la patria boba, que otros también lo llaman como la primera guerra civil, en donde se nota que no existe una unidad nacional y que esa primera república que supuestamente nace con el grito de independencia el 20 de julio es algo totalmente utópico todavía, en el sentido de que es una república fallida, y por eso de ahí viene luego el apelativo de la patria boba para definir esta época que luego reflexionaremos. Antes de compartirle a Mauricio otra vez la palabra para que nos siga exponiendo esta tesis, voy a darle un saludo a algunas personas que están por acá ya conectadas: a Claudia, a Andrea, a Edison, a Johan Taborda, que pues hay dos comentarios que me parece interesante que pensemos ahorita cuando ya redondeemos las ideas. Andrea dice: aquí la independencia nunca existe porque siempre seremos dependientes a todo. Ese concepto de que nos independizamos de España, pero para depender de otros, bien sea del comercio británico
o bien sea como patio trasero más adelante de Estados Unidos. Es una pregunta que me parece más para el final. Y también Johan Taborda dice algo muy curioso para pensar. Dice, valdría la pena preguntarse si los virreyes y las autoridades españolas cumplían realmente las directrices de la corona, y es ahí donde uno se da cuenta de que lo único que no quería el territorio eran intermediarios. Aquí hay un tema que me parece bastante interesante para pensar y que realmente hay que tratar de analizarlo. Santiago Urrea dice que 120 años, sí, lo que pasa es que hay que redactar bien esa parte porque realmente son 210, sí. 220. 220 del... Ah, ¿Qué no, pero... 210? Sí, sí, 210. sí, 210 del grito de independencia y vamos para 201 de la batalla de Boyacá. Sí, señor. Mauricio, ¿vos querés comentar algo sobre lo que dijo Johan o sobre lo que dijo Andrea? Yo creo que los comentarios más fácil al final para que no perdamos el hilo de lo que estamos conversando, porque si no nos vamos hacia otra parte. Creería yo que hay que continuar como con la discusión de lo que estamos planteando para que podamos un poco no perder la tesis y que no nos vamos por otra parte. Al final trataremos de conversar sobre los puntos que muy bien nos están compartiendo los compañeros, porque sí me parece pues importante, pero creo que no es el momento para que de pronto no perdamos el hilo de lo que estamos contando y no nos vamos a otra parte. Ah, listo, Mauro. Bueno, en esta secuencia me parece que es importante también que nos preguntemos, ahí ven una diapositiva que titulamos como Acta de Independencia. Digamos que con toda esta discusión que se está suscitando en este momento de la época pues de la que estamos hablando, que incluso pues ya veíamos que desde antes de 1810, ya desde 1808, empiezan a fundarse juntas de gobierno en América. Pero ojo, no se nos olvide que eran juntas de gobierno con la idea que de fondo era apoyar al rey con un interés de los criollos. Por dar dos ejemplos para que ustedes miren lo impactante que puede llegar a ser esto, en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, el 25 de mayo de 1810 es visto bajo la concepción de la máscara de Fernando VII. Claro, algunos hablan de que se utiliza la figura de Fernando VII como máscara para tratar luego de hacer la independencia por unos criollos, pero en realidad la Junta también adhería a la idea de que era necesario de que se liberara al rey y que abajo, la idea de abajo el mal gobierno era una idea en contra de los franceses, no en contra directamente de los españoles. También, por ejemplo, si nosotros vamos a México, el grito del cura Hidalgo es un grito que incluso es muy particular, porque en ese grito él está diciendo, viva la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Abajo el mal gobierno, y a lo que se está refiriendo es a los franceses, entre comillas, pero también a los impuestos, ¿sí? Que en ese sentido, pues claro, es como una especie de polvorín inicial, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿es en realidad un proceso de independencia? Si uno lee la historia de México posteriormente, pues se va a encontrar con una serie de procesos totalmente distintos. Al cura Hidalgo lo van a fusilar rápidamente, después a Morelos también lo van a fusilar rápidamente, van a empezar unas luchas internas en México y curiosamente en México van a terminar nombrando a un emperador en 1821, que es Agustín de Iturbide, que sería nombrado como Agustín I. Pero bueno, eso es historia de otro costal, por decirlo así. En el caso nuestro particularmente, pues viene una discusión muy interesante en relación con el acta de independencia, pues ya Wilmer hablaba de algunos de los hechos pues que se suscitaron allí, no voy a repetir yo eso, lo que tiene que ver con el mítico florero de Llorente o con la idea también de Acevedo y Gómez cuando menciona pues que si desaprovechamos este momento de efervescencia no tendremos otra oportunidad, o la misma llegada pues de Villavicencio, que era el motivo por el que había cierto alboroto en Santa Fe. Pero sí me interesa que sería muy interesante mirar tanto la Junta como el acta. Si ustedes han leído el acta, así como preguntábamos ahora, si han leído el memorial de agravios, pues se sorprenden porque los agraviados son los criollos. En este caso, si leyéramos el acta, tendríamos que preguntarnos, bueno, el acta llamada de independencia del 20 de julio de 1810 de Santa Fe es un acta que proclama la adhesión a Fernando VII contra Napoleón, pero además tiene una particularidad muy curiosa y dice que el pueblo, digamos, protesta y decide no abdicar y decide no rendirle soberanía o respetar la soberanía de nadie más
que no sea, y curiosamente dice, el desgraciado monarca don Fernando VII. Claro, no lo llaman desgraciado por un insulto, sino que dicen desgraciados porque está en la cárcel, y que dice que lo reconocerán. Y miren este dato tan curioso, los invito a que lean el acta de independencia, tiene máximo 3 hojas, no les costará mucho tiempo. Dice, lo respetarán siempre y cuando el monarca venga a gobernar a estas tierras. Pues algo curiosísimo, porque nunca los monarcas vinieron, ningún monarca español vino a gobernar acá, ¿cierto? Ni siquiera pues de visita. Entonces eso llama bastante la atención. Y además de eso, pues una de las ironías más grandes de todo el asunto es que nombran al virrey inicialmente como presidente de la Junta. Claramente eso enoja pues a la gente también, luego por eso lo deponen y empieza otro proceso. Pero en esa discusión hay algo que me parece que es interesante mencionar, y aquí viene en esta nueva diapositiva que presentamos acá, algo que me parece llamativo, y es el hecho de que nos preguntemos entonces, con esa discusión que se teje alrededor de esto, entonces, ¿dónde podríamos discutir el asunto de la independencia, ¿cierto? Entonces, aquí quisiera plantear una serie de discusiones que me parecen llamativas en ese sentido, y es, por ejemplo, Cartagena o Santa Fe, y después unos números de fechas que ustedes ven ahí abajo, y ante los que quiero referirme, y luego pues para que el profesor Wilmer también utilice, digamos, la referencia con esto que estamos diciendo. Miren, empecemos por preguntarnos esa primera cuestión, ¿Cartagena o Santa Fe? ¿Y en qué sentido esa cuestión? Resulta que si nosotros somos estrictos, curiosamente, el 22 de mayo de 1810 se funda una junta de gobierno en Cartagena, con referencia al vacío de poder que llamamos, pues, que se estaba dando en España por la invasión napoleónica y la captura de Fernando VII. Pero esa llamada junta de gobierno que se crea en mayo de 1810, pues tiene una particularidad, y es que el 14 de junio de 1810 los cartageneros destituyen al gobernador Francisco Montes y lo deportan a La Habana. Era el gobernador pues español, y en ese sentido uno podría decir pues que si por fechas vamos a ser estrictos, pues los cartageneros hacen una especie de independencia previa y sacan al gobernador Montes, y claramente pues se adelantan. Claro, ya tocará esperar pues hasta el siguiente año, cuando en 1811 pues comience todo un proceso más directamente, que proclama en noviembre de 1811 la independencia, que hoy todavía se sigue recordando pues lastimosamente con un reinado y no con otros elementos. Pero es interesante pensar que ya antes del 20 de julio de 1810 Cartagena había hecho un levantamiento, y quiero ser insistente en ese sentido por algo muy curioso. Miren, en el año 2010, cuando se celebra el bicentenario, ¿sí? Hay algo muy curioso, y es que en el mes de marzo de 2010, los cartageneros, en plena presidencia pues, de Uribe, ya en salida de Uribe, los cartageneros hacen una especie de referéndum, y lo que llamaron voto Caribe. En ese voto Caribe ellos estaban promoviendo la idea de tener una independencia fiscal en términos de control de los recursos. Desde el gobierno central pues les dijeron, hombre, muy interesante pues su propuesta de hacer una consulta, pero esa consulta no es vinculante. Pues acuérdense que esto es un gobierno centralista, por ende ustedes no pueden propender una consulta que vaya a cambiar las leyes o las normas políticas del país, impiden que esa consulta, o sea, la consulta se hace, pero impiden que sea vinculante. Y es muy llamativo porque el periódico más importante de Cartagena en ese momento, en el año 2010, que sigue siendo El Heraldo, el periódico saca una editorial en la que cuestiona esto y dice, al igual que hace 200 años, los de Santa Fe de Bogotá nos quieren quitar el protagonismo diciendo que ellos hicieron la independencia y nosotros no. Al igual que eso, hoy también nos quieren quitar el protagonismo en un proceso que queremos hacer legítimamente y que queremos cambiar las condiciones para que sea beneficiario para nosotros, y los bogotanos nos lo quieren quitar. Entonces es una disputa que se viene dando ya desde mucho tiempo atrás. Ahorita veremos, incluso en el año 1910, cuando se estaban celebrando los 100 años de la conmemoración de la independencia, también ese debate se dio, y se dio de una manera muy curiosa en la prensa, porque alguien desde un periódico cartagenero llamado El Porvenir escribió una nota que decía, felicitamos a Santa Fe de Bogotá en los 100 años de su independencia. Entonces desde Bogotá le respondieron, no es la independencia de Santa Fe de Bogotá, es la independencia de Colombia. Entonces en Cartagena le dijeron, no, pues si es la independencia de Colombia, entonces felicítenos a nosotros,
porque Cartagena fue la pionera en ese sentido. Entonces, es un debate ideológico muy interesante que está en la prensa y que está en la política. Y ahí viene tal vez una de las tesis importantes de esta discusión hoy, Wilmer, y es el hecho de las fechas, ¿no? Y esas tres fechas que planteamos ahí, ¿por qué las planteamos? Yo quisiera plantear algunas ideas y luego darte la palabra para que también las comentes. Y tiene que ver con que, miren ustedes, 1810, 1819 o 1821. ¿Por qué planteamos esas tres fechas? Claro, estamos diciendo 1810 por esta discusión que estamos dando entre Cartagena o Santa Fe, o es primero Cartagena por la expulsión del gobernador Montes, o es primero Santa Fe por el acta que acabamos de ver, que es un acta curiosamente que adhiere a Fernando VII y que no es un acta independentista, ¿cierto? O como le digo después, que es 1819 por las batallas del Pantano de Vargas, las batallas de Boyacá, en las que definitivamente pues se logra la independencia. O en realidad tendríamos que esperar hasta 1821 cuando se haga el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, donde se defina el modelo de país, donde se defina el modelo de gobierno que nos va a mantener, donde en alguna medida se defina también el centralismo, donde se acabe con lo que ya Wilmer llamaba ahorita las peleas de la denominada patria boba y donde se empiecen a dar ciertos derechos y donde se hable de un modelo constitucional que va a tener incluso la posibilidad de ser comentado en las asambleas parroquiales que eligieron diputados tanto para que fueran a ese congreso como para que luego fuese votado, claramente pues solo por los hombres como era la política en aquel momento. Pero entonces eso nos pone a pensar entonces acá, Wilmer, y me gustaría pues como tus impresiones alrededor de eso, porque nos pone a pensar entonces la fecha, ¿no? Miren, por ejemplo, el Perú apenas va a celebrar en el año entrante su bicentenario. En el año 2021 celebrará su bicentenario. Entonces es muy interesante también pensar en eso y yo creo que acá nos ponemos más como en una pelea política, en una pelea también historiográfica para mirar lo que las fechas dicen. Yo, pensándolo bien, pues terminaría casi que adhiriéndome a la idea de la constitución de Villa del Rosario de Cúcuta para pensar con algo que ya está establecido. Pero bueno, es una discusión que se tiene alrededor de esto y me parece interesante que salga a flote. Mauricio, excelente cuestión. Y como usted dice, es un tema más político e ideológico que histórico. Sin embargo, desde el punto de vista historiográfico, es importante hacerse ese tipo de cuestionamientos y también el tema de los referentes y las fechas que usted mencionaba. Y por eso, en el caso de la forma como veo yo estos hechos, yo he tratado de ver más cercana la fecha de 1819 porque es la derrota militar definitiva de estas huestes que inicialmente había dirigido Pablo Morillo y que estaba dirigiendo Barreiro y que pierden en el pantano de Vargas, pierden en la batalla de Boyacá. Y si bien es cierto, desde el punto de vista legal y constitucional, podríamos decir que este intento de república empieza en 1821. Yo siempre que se entra en esta discusión de si es muy importante el 11 de noviembre de 1811 para Cartagena o el 16 de julio de 1813 para Cundinamarca, o si realmente es más importante lo que pasó con el virrey que ya mencionaba Mauricio. Me parece que esto termina siendo una discusión maniqueísta que no conduce a un Pereira, como se dice popularmente, pero que ayuda a comprender por qué el historiador Luis Javier Ortiz, cuando habla de las guerras civiles, la resume con la teoría de las tres Eres, que siempre ha sido por religión, regionalismo y riqueza. En este caso, el regionalismo se traduce no solamente en esa disputa entre centralistas y federalistas que también se ve en diferentes guerras civiles, como pasa en esa guerra civil que dura entre 1860 y 1862, que da como producto la Carta Magna de Río Negro, sino que también se da desde que ni siquiera existía Colombia, cuando era todavía
Nueva Granada y por eso me parece que es muy importante tener en cuenta los argumentos que da Mauricio, el acta que Mauricio cita de Santa Fe y también los hechos asociados con Cartagena. Pero cuando se trata de efemérides, me parece que las dos efemérides más indiscutibles son la del 7 de agosto de 1819 por la batalla de Boyacá y la de la Carta Magna de la Villa del Rosario de Cúcuta, porque me parece que ahí ya legalmente empieza a regir una nueva república con contradicciones, con problemas, pero ya por lo menos hay una independencia de España y ya ahorita discutiremos hasta qué punto esa independencia representa libertad, autonomía y soberanía, porque yo me adhiero a la tesis de Andrea de que para ser independiente hay que tratar de no tener amos, o sea, el cambio de amo no te hace independiente y me parece que en el caso de nuestra república ha tenido diferentes amos y diferentes potencias que han influido desde el siglo XIX. Pero volviendo al tema de discusión que propone Mauricio, en lo particular, yo sí menciono el 20 de julio con mis estudiantes y lo analizamos y también lo que pasó el 11 de noviembre de 1811, el 16 de julio de 1813 y sobre todo cuando entra en escena Simón Bolívar y lo conocemos aquí en Nueva Granada en 1814 peleando a favor de los federalistas, pero me parece que lo más importante es cuando definitivamente se derrota al régimen español, porque también hay otra discusión y que también quiero proponérsela a Mauricio, y es el tema de cuántos presidentes ha tenido Colombia. Y algunos cuentan a Pey, a Tadeo Lozano, a Nariño, al mismo Villavicencio, los cuentan como presidentes de Colombia porque en algún momento tuvieron el título de presidentes, así fuera presidentes de una provincia. Pero si uno se vuelve estricto, el primer presidente de Colombia fue Simón Bolívar, porque si uno se pone a decir que estos tipos ya mencionados fueron presidentes, entonces sería desconocer que en 1815 se pierde el poder y cuando llega Pablo Morillo y fusilan a Policarpa Salabarrieta, a Camilo Torres, a Acevedo y Gómez, a Liborio Mejía, a Custodio García Rovira, a Antonio Baraya, al sabio Caldas, cuando fusilan a estos personajes y se salvan Bolívar por estar exiliado en Jamaica y Santander por estar en los llanos orientales escondido, ahí ya no se puede hablar de república. Y si uno cuenta como presidentes a Pey, a Tadeo Lozano, a Antonio Nariño, también tenía que contar como presidente a Pablo Morillo, que eso lo he visto yo también en algunas páginas de internet. Entonces, si contamos los presidentes en propiedad, de Simón Bolívar hasta Iván Duque, son 60 presidentes, sin contar los presidentes encargados, los que fueron presidentes una semana como Lemon Simmons, o los que fueron presidentes un día, como Clímaco Calderón Reyes. Entonces, como también Mauricio propone esta discusión por las fechas de 1810, 1819, 1821, o si Cartagena o Santa Fe tienen la razón, también quiero plantear esa pregunta a Mauricio de para él cuántos presidentes ha tenido Colombia y si él cuenta desde Pey o él cuenta desde Simón Bolívar. Bueno, yo lo que creo, Wilmer, es que no sé si de pronto la discusión que me parece muy interesante nos lleve a otra parte y yo no quiero perder un poco la línea de la que venimos trabajando. Yo creo que de pronto podemos discutirlo también así junto como con las preguntas que nos están haciendo al final de la charla para que de pronto no nos perdamos un poco de lo que queremos y que también de pronto es la intención de la charla y es un poco hablar pues del 20 de julio, ¿sí? Que me parece importante lo que planteas, pero insisto que podemos mencionarlo al final también te va a dar mi apreciación. Pero quisiera continuar como en esta línea y en esta línea mostrar un poco unos personajes.
Y en ese juego de los personajes, pues no solamente los personajes que son las figuras de bronce que hemos conocido desde siempre, sino también otros personajes. Y aquí me voy a detener pues unos minutos para hablar en relación con esto y sobre todo para que pensemos cuáles son las historias que se han tejido alrededor de estas figuras y cuál es su lucha entre ser un personaje de la historia de bronce y un personaje que requiere pues ser revisado, ¿no? Que se le hace un revisionismo a su vida y a sus obras. En el centro de esta imagen que estamos viendo tenemos pues nada más y nada menos que a Francisco de Miranda, un personaje bastante interesante en nuestra historia de Unidos, quien participó en las luchas de la Revolución Francesa, además pues de ser un personaje ilustrado altamente por más de ser un políglota, un cartógrafo, un hombre escritor de una gran varios, alrededor de 64 diarios, siempre que viajaba con su baúl lleno de diarios, que fue una de sus grandes legados. Muchos diarios se pueden encontrar todavía en las redes y los podemos leer, pues los diarios de sus viajes, los diarios de sus recorridos y todo lo que este hombre legó. De hecho, fue pues el gran promotor y el gran prócer de las ideas de la independencia, diría yo, y que creo que vale la pena pues hasta el día de hoy reconocerlo. Tanto es así que cuando Bolívar, siendo muy joven, menor de 30 años, junto con Andrés Bello, viajan a Inglaterra en 1812 buscando pues apoyos, se encuentran allí con Miranda, allí es donde lo conocen, ya habían hablado, escuchado hablar del legado de Miranda, pero es allí donde lo conocen y ven pues la figura que es, y bueno, a la par de que esta figura de Miranda tiene esas connotaciones que acabo de mencionar, pues para otros, por decirlo de alguna manera, la historia negra es aquella de que Miranda fue un traidor, de que Miranda fue un ladrón de recursos del erario, de los dineros públicos, y que además se dice a algunos pues de que fue un fracasado militar. Entonces, incluso cuando retornan, pues Miranda fracasa y ahí viene pues después la captura de él en 1814 y posteriormente pues su envío a Cádiz a morir en una cárcel. En 1816 morirá pues en una cárcel de Cádiz, así que como una rata esperando volver para hacer su proceso, y que de alguna manera pues ha sido muy invisibilizada la figura de Miranda, me parece a mí, y yo creo que esta fiesta patria, o que llamamos fiesta patria, es también un momento no solamente para el reconocimiento de los próceres nacionales, sino también de los próceres de América Latina, porque si lo pensamos en términos latinoamericanos, quien ideó todo este concierto de la independencia fue Miranda, es un concepto tomado de Miranda. Miranda pensaba que el continente se debía haber llamado Colombia, no nosotros, Colombia, sino el continente entero, y es una discusión creo que también es bastante interesante. A la par encontramos ahí la figura de Bolívar, pues visto en la historia de bronce como aquella figura libertadora, defensora para algunos de ideas aperturistas y democráticas, que en la Carta Jamaica de alguna manera se manifestó bajo la idea de que tendría que ser un proyecto pues independentista propio, sin ninguna idea extranjera, y es lo que vemos un poco en el discurso de Angostura en 1819 y en la figura que nos muestra un poco Indalecio Liévano en esa construcción pues como de un héroe de bronce, pero que a la par también vemos como una figura contradictoria cuando estando en Jamaica en 1815 pide después ayuda a los haitianos, que habían sido uno de los territorios que después de los Estados Unidos se habían independizado en 1804 con una rebelión de esclavos, y Petán, quien lo apoya no solamente ideológica, sino militar y económicamente, le dice, bueno, vaya, haga su proceso de independencia, pero prométame que cuando lo logre, pues hará la liberación de los esclavos. Y Bolívar le miente, porque Bolívar no lo hace. Bolívar hace la liberación de vientres, pero no la liberación de los esclavos. En Colombia tendremos que esperar hasta 1851 para que se haga esa liberación de esclavos definitivamente. Luego aparecerá la figura de un Bolívar autoritario, de un Bolívar que va y se proclama pues protector en el Perú, que va y se proclama en 1826 dictador vitalicio en Bolivia, que va y luego viene a Ocaña y se proclama dictador
y saca a Santander del gobierno. Entonces vemos también esa figura como de Bolívar autoritario, pero también de la figura del Bolívar que en la Navidad Negra de Pasto en 1822, como lo relata Sañudo, pues nos deja una imagen totalmente distinta, como un hombre violento, como un hombre que llega a arrasar con los pastusos que están en contra del proyecto independentista y que se enfrentan al mismo Bolívar, como ya se habían enfrentado a Nariño tiempo atrás. Entonces, en ese sentido, pues aparece como esa figura de Bolívar en una visión, pues también incluso asociado a que es un traidor de Miranda, quien fue el que entregó a Miranda a los españoles para que Miranda pues fuera a morir a una cárcel. Encontramos también en esa imagen a una figura como San Martín, el líder del sur, que en aquella famosa conferencia de Guayaquil en 1822 con Bolívar, aparentemente pues deciden poner un pacto para ver quiénes van a seguir siendo los libertadores y curiosamente pues luego San Martín se va a Francia y muere en Francia, pero ahí hay un dato muy curioso y es el hecho de que también San Martín aparentemente quería que viniera un monarca extranjero a gobernar a América, cosa que ya Bolívar desde la Carta Jamaica pues se había opuesto, pero que bueno, es una figura como muy contradictoria en este sentido y encontramos también ahí la figura de Santander, que son pues como los héroes asociados pues a ser el hombre de las leyes, el organizador del Estado, aquella figura que Pilar Moreno de Ángel muestra en su libro de biográfico sobre Santander como un demócrata y un líder y hombre de leyes, pero que otros mencionan más bien como un mentiroso, como un calculador, como un corrupto, incluso como un hombre sin valor militar y ladrón de los dineros públicos, como es Eladio Urizarri, que en sus cartas pues cuestiona las mismas páginas que Santander escribía en su diario. Entonces, en ese sentido, uno encuentra estas figuras que son como las figuras de bronce, pero en esa misma medida encuentra otras figuras que empiezan a hacer mella en esta historia y que me parecería interesante mencionar porque creo que no puede dejarse aparte, como decíamos ahorita, que es como la otra cara del asunto histórico. Y en ese sentido encontramos acá dos figuras que en esta diapositiva mostramos. Una de ellas es Pedro Romero, una figura asociada a la historia de Cartagena, y en ese sentido me llama la atención pensar que este personaje que aparentemente tenía orígenes cubanos, el que ven ahí a la izquierda, una imagen de un hombre que era un herrero, que ya durante la época de Cartagena en que expulsan al virrey Montes, este señor tiene que ver y luego consolida los llamados lanceros de Getsemaní en 1811 para lo que sería el proyecto pues, de independencia de Cartagena. Es una figura que ha sido invisibilizada. ¿Quién ha escuchado hablar? Pregúntense los que nos están escuchando en este momento, los que nos van a escuchar después, ¿quiénes conocían esta figura de Pedro Romero? ¿Quiénes han escuchado hablar? ¿Quiénes han ido a Cartagena y se han acercado hasta el barrio Getsemaní a ver en la plaza central una estatua que reconoce a Pedro Romero como un líder independentista, un líder negro independentista con sus hombres? No, poca gente lo conoce. O el asunto que tenemos a la derecha de Agustín Agualongo, quien sería un referente indígena, pero pastuso, para oponerse al proyecto independentista de Bolívar, ¿sí? Agualongo, pues sería la resistencia, incluso resistiría después de la llamada Navidad Negra y luego sería capturado y fusilado. Pero más allá de decir entonces que si los pastusos hicieron bien o hicieron mal en esta resistencia, lo importante es saber que también hay otras figuras que también se deben contar en la historia y un dato final, pues para darte la palabra, Wilmer, ahí que sigamos en esta discusión, es que los pastusos consideraban que los españoles eran un mal menor en relación con el mal que les podían traer los criollos. Y además de eso, hace poco en Pasto, en una remodelación de una de las plazas principales, donde como ustedes saben que por ley siempre debe haber una estatua de Bolívar, en una de esas discusiones se presenta la idea de que mucha gente propone que quiten a Bolívar y pongan a Agualongo. Claro, pues que eso no lo van a hacer, pero es una referencia interesante también a las luchas que la memoria tiene actualmente. Mauricio, hay tres cosas que me gustaría decir sobre su último comentario que me parece muy interesante. Lo primero es sobre el tema de Francisco de Miranda, que hay que recordar que también tuvo injerencia en la independencia de las 13 colonias británicas que hoy día la conocemos como Estados Unidos de América. Y sumado a eso que ya he sostenido en diferentes escenarios que me parece que es Francisco de Miranda el que sufre la traición de Simón Bolívar. Y sabemos que hay una fuerte historiografía bolivariana
que trata de demostrar que el traidor es Miranda, y eso también lo expuso muy bien el profesor Mauricio. Y hay otra cuestión que ahora se me olvidó comentar, y es el tema de, no solamente era la rivalidad entre Cartagena y Santa Fe, sino también la rivalidad interna entre Monpós y Cartagena, que es algo también importante porque hay que recordar que Santa Cruz de Monpós llega un momento en el que en el marco de ese 20 de julio empieza a tomar distancia de Cartagena, y eso también induce a una pequeña guerra civil entre ambas. Y sumado a eso, también hay que considerar pues otro factor importante ahí, y es cómo se empieza a tratar de pensar una república cuando hay tantas divergencias entre las provincias. Y por otro lado, sobre lo que Mauricio comentaba de las versiones que hay pro santanderistas y pro bolivarianas, y Mauricio cita el caso de Sañudo, yo también quiero citar el caso del señor Germán Riaño Cano, que es otro de los grandes biógrafos de Santander y que va muy de la mano con Pilar Moreno de Ángel. Considera que el verdadero gran colombiano es Francisco de Paula Santander, porque él considera que Santander nunca traicionó a Simón Bolívar, nunca se comprobó su participación en la conspiración septembrina, como si se pudo comprobar la participación de personajes como Mariano Ospina Rodríguez, que luego sería presidente y uno de los fundadores del Partido Conservador, Ezequiel Rojas, que es un boyacense que luego también sería fundador del Partido Liberal, y también el tema de algunos venezolanos como Carujo. Entonces, ese tema de la conspiración septembrina, yo sé que también se puede debatir después al final, pero me parece que es muy importante ese hecho para entender por qué hay una pelea por la memoria histórica entre pro-santanderistas y bolivarianos. Y en ese sentido, hay que recordar también que sobre el tema de Simón Bolívar hay una gran manipulación de la memoria histórica, porque no solamente cuando Laureano Gómez era presidente, sino cuando el mismo Rojas Pinilla era presidente, y el mismo Germán Riaño Cano lo comenta, cuando se estudiaban los supuestos próceres de la independencia, estaba prohibido estudiar a Francisco de Paula Santander porque era considerado un traidor. Ahora es la posibilidad de poder estudiar a Santander y de ir más allá del fanatismo por un prócer u otro. Y sobre la leyenda negra de Bolívar, también hay que considerar que hay unos hechos innegables, como el tema de la Navidad en Pasto, y aprovecho la oportunidad también para mencionar un par de personajes que también son muy importantes. En el caso de Santa Marta, hay que mencionar al cacique Antonio Núñez como líder de las guerrillas prohispanistas. Y también, pues, sumado a lo que decía Mauricio, me parece muy importante mencionar un personaje que no ha sido tampoco muy estudiado y que realmente me parece que es muy importante para comprender estos momentos, y que precisamente nos ayuda a pensar de nuevo hasta qué punto la historia se ha contado a favor de la perspectiva bolivariana. Estoy hablando del personaje Pablo Victoria, que, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con su visión prohispanista e historiográfica de esta época, sí quiero plantear una tesis que él tiene, por un lado, sobre Simón Bolívar y por el otro, sobre la independencia tras la batalla de Boyacá. Él dice que esto era una patria, es decir, que era una patria conformada por españoles, por criollos, por indígenas, por afrodescendientes y por gente mestiza, y que lo que hizo Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y compañía
fue destruir con una guerra civil esa patria. O sea que la batalla de Boyacá fue una guerra civil y que los pastusos eran un pueblo que eran conscientes de esa patria y que existía una unidad nacional por parte de la Iglesia Católica, del idioma castellano, de unos modelos económicos y políticos que eran una mezcla entre aspectos feudalistas y capitalistas. Pero ya que Mauricio menciona el caso de aquel pintor indígena Agustín Agualongo, que era quien dominaba el río Patía, allá en lo que ahora es el departamento de Nariño, y que era líder de las guerrillas prorrealistas, esta tesis que plantea el historiador Pablo Victoria da para mucha polémica, y más porque él también viola algunos elementos que para los historiadores ortodoxos es casi que una herejía, que son los argumentos contrafactuales para pensar la historia, que es decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si Nueva Granada no se hubiese separado de España? Entonces, Pablo Victoria dice que esto sería una potencia mundial, teniendo en cuenta la unidad de lo que es Colombia y de lo que también hubiera sido con España y con los otros países. Así que esta tesis es bastante polémica porque dice, no hubo independencia, lo que hubo fue una guerra civil y él trata a Bolívar como un guerrillero sanguinario que destruyó una patria y por eso me parece que esa tesis vale la pena discutirla. Y por otra parte, también está el tema de si la patria boba fue una guerra civil, como dicen algunos, o si no se puede contar como guerra civil, porque todavía no había una unidad nacional, no había república. El grito de independencia fue una república fallida, así que no fue una república realmente. Y por eso esa es la inquietud que quiero plantear. Y por acá me llegan unos comentarios de Juan Carlos, en donde él nos comenta pues asuntos relacionados con el tema de la resistencia pastusa y él dice que no hubo independencia. Y por otra parte, él también nos habla de esa relación que había entre los pastusos y Simón Bolívar, en donde menciona el tema de la Navidad Negra. Entonces me parece que esta inquietud que plantea Juan Carlos también la podemos discutir al final. Y sí me gustaría saber qué piensa Mauricio de esa interpretación de Pablo Victoria, quien considera que ni Santander, ni Bolívar, ni Nariño son padres de la patria, que son guerrilleros que destruyeron una patria que ya había con los españoles. ¿Qué piensa Mauricio de esa tesis tan polémica? Wilmer, yo sigo insistiendo que todas esas interpretaciones son muy interesantes, pero que no quiero opinar de ellas ya, porque, insisto, salimos un poco del tema y me parece que es bueno mantener la línea y al final pues discutiremos. Aquí tengo escritas las dos preguntas para que al final las discutamos, ¿sí? Porque no me quiero ir hacia allá para que no perdamos la línea de lo que yo estoy tratando de plantear, porque me parece que es muy bien y esto es un ejercicio abierto, pues no ortodoxo. Yo soy el que lo estoy haciendo ortodoxo y pido disculpas por eso, pero quisiera como no perder la línea, ¿no? Mire, sumado a eso, quisiera también plantear algunos referentes que ya serían pues como los referentes finales a mi modo de ver antes de entrar en las discusiones que plantea Wilmer, que plantean los que nos están viendo acá, y es que, bueno, también aparece la figura de las mujeres, ¿no? Pero no es solamente plantear las mujeres que siempre hemos conocido, que Manuelita Sáenz, que Policarpa Salabarrieta, que sí que son muy importantes, pero que también me parece importante reseñar algunas de las que ya menciona, por ejemplo, el profesor Gonzalo España en La Independencia, y son Manuela y Juanita Escobar, dos figuras muy interesantes que fueron mujeres que se dedicaron no solamente a acompañar a los soldados en la batalla, algunas de ellas incluso también a participar activamente en la batalla, sino también mujeres que fueron como espías, ¿no? Que espiaron al enemigo. Se dice que estas mujeres, específicamente Juanita Escobar, fue una espía del ejército del general Barreiro de los españoles y que cuando los espió informó luego a los patriotas algunas de las estrategias, algunas de las decisiones
que Barreiro había tomado y que de alguna manera sirvieron pues como información, pues ayudar a los patriotas. Y también una figura muy conocida en Boyacá, que era la india Estefanía Parra, que se dice espía a los españoles y ayudó por su conocimiento también del terreno, específicamente de Boyacá, a los patriotas, al decirles dónde se debían ubicar y cómo se debían ubicar y en qué lugar, pues al ubicarse allí podrían derrotar más fácil a los españoles. Es decir, podría decirse que casi toda una estratega militar que les dio unas órdenes a estos hombres, pues implícitas, que les permitieron, pues, ser reconocidos. Pero yo quisiera aquí dejar en el tintero esa idea también de las mujeres que empiezan a ser rescatadas, sobre todo porque son voces que nunca se les había dado protagonismo y que en los últimos años las mujeres empiezan a tener ese reconocimiento, pero no solo porque sean mujeres de la independencia, sino porque hay que rescatar a las mujeres de la historia patria, y yo quisiera rescatar aquí figuras como Betsabe Espinal, esta mujer pues que hace la primera gran huelga en Bello en la fábrica de Fabricato, o también figuras como María Cano, ¿no? Que pertenecieron al Partido Socialista Revolucionario en sus orígenes y que luego también aportarían para la construcción de la huelga de las bananeras. En ese sentido, creo pues yo que este 20 de julio debería ser una oportunidad para rescatar esos personajes, los que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Romero de Cartagena, Agustina Gualongo, y ahí me sumo también a rescatar otros que aparentemente aparentemente no, han sido invisibilizados y que hoy tendríamos que rescatar su vigor y sus hazañas. Dos figuras que me parece que no podemos olvidar y que aquí, pues en esta diapositiva, mientras aparece la nueva diapositiva, están, ¿no? El indio Manuel Quintín Lame y Manuel Zapata Olivella. No sé cuántos de ustedes sabían, los que nos están viendo y los que nos verán posteriormente, que este año es un año dedicado a los pueblos afrodescendientes, pero sobre todo más que los pueblos afrodescendientes, dedicado a este personaje que ven ustedes allá a la derecha, a Manuel Zapata Olivella, un escritor de Lorica, Córdoba, muy reconocido por sus obras, poco leído en nuestro territorio lastimosamente, pero que tiene muchas obras muy interesantes. Quisiera mencionar aquí Chango el Gran Putas, una obra relacionada pues con la historia de los pueblos afro en nuestros territorios y que es una gran referencia para el protagonismo de los pueblos afro en nuestra historia. Entonces, personajes que han sido invisibilizados, como también el que ven a la izquierda, Manuel Quintín Lame, que fue uno de los que luchó por los derechos de los indígenas, al no alterraje, el derecho de los pueblos a su autonomía, que empezó sus luchas en el Cauca, que las continuó en el Tolima, en Ortega, y que me parece que es muy importante también como rescate de otras figuras que se vienen posteriormente. Y yo creo que es una invitación también a los jóvenes historiadores, a los jóvenes investigadores, que rastreen otras voces, que hagan una especie de historia memorial distinta a la que siempre nos hemos contado, historias de bronce. Hace poco recordaba ese famoso texto que escribió Pablo Montoya, el escritor colombiano, que se llama Adiós a los próceres, un texto tipo ensayo donde un poco destruye esa imagen de bronce, de platino, pues, o de oro de las figuras independentistas, y nos trae también la oportunidad de pensar a otros personajes desde otras perspectivas. Entonces me llama mucho la atención eso, y creo que ahí hay que rescatar no solamente las figuras de afros, indígenas, sino gitanos también, y otros que han tenido un papel muy importante y que de alguna manera pues tienen un impacto en este momento histórico. Y yo quisiera redondear porque, digamos, me parece importante aquí un punto al que queríamos llegar y al que queremos llegar al final de esta charla, y es el hecho de pensar también cómo han sido las celebraciones de estos festejos en fechas posteriores, como el centenario, como el bicentenario. Y aquí, más que pensar esa idea, yo quisiera polemizar y también en esa polémica plantear algo muy interesante, me parece a mí, que podría quedar en el tintero para la discusión, y es, por ejemplo, hoy estamos hablando aquí a 3 días de la conmemoración de los 210 años. Creo que también podemos pensar cómo se celebró el centenario y cómo se celebró el bicentenario, pero más allá de cómo se celebró, cuáles fueron las polémicas que hubo alrededor de esas celebraciones. Y yo quiero plantear dos del centenario y una del bicentenario. La primera es que recuerden ustedes que durante los festejos del centenario en 1910 se llevó a cabo un concurso para escribir la historia de Colombia, y de ahí salió este famoso texto de Henao Villarrubla, texto del Compendio de la Historia de Colombia, que se estudió en Colombia hasta entrados los años 70, 80, y que en esa medida pues sirvió como referente también
para analizar lo que de alguna manera pues había sucedido a lo largo de la historia y que, digamos, se convirtió en ese libro culmen, en ese libro manual que mostraba la historia de bronce de estos personajes, que obviaba muchas cosas, que sus nuevas ediciones empezaron a obviar elementos de vital importancia, pero que nos sirve también como un referente de narrativa. Pero lo que me parece interesante para la polémica es que si ustedes analizan cómo se celebró 1910, el centenario de la independencia, recuerden ustedes que estábamos bajo un gobierno de línea todavía de la hegemonía conservadora, pues acababa de caer el general Reyes, había un gobierno de transición después de la dictadura militar del general Reyes en 1910 y se hizo, imagínense esto, escuchen, no, para que lo tengan presente, se hizo un homenaje a los españoles, en el sentido en que habían traído la civilización, habían traído el cristianismo. Es decir, se obvió, se olvidó, se invisibilizó la violencia de Morillo, la violencia de Sámano, se invisibilizó la violencia de una figura como Jiménez de Quesada y se le hizo una estatua a Jiménez de Quesada a sabiendas de que había sido considerado y que al día de hoy es considerado como uno de los mayores asesinos de los muiscas en Cundinamarca. Entonces, a sabiendas de eso, se creó una celebración para valorar la hispanidad, la importancia de la civilización que se nos había traído, obviando un poco también la tradición de los indígenas. Y sumado a eso, pues queda también el hecho de que en 2010 pues se va a hacer una celebración del Bicentenario de la Independencia con una particularidad que también me parece bastante polémica y llamativa, y es que no sé si ustedes recuerdan que ya para el año 2009 pues empezaba a hablar en Colombia de lo que era un crimen atroz como el de los falsos positivos y en ese orden de ideas, pues en 2009, antes de que creo que pase la diapositiva que quisiera que pasara ahí, en 2009 se hace un ejercicio de pensar la idea de que hay que hablar del ejército porque en el 2009 pues se celebraban los 200, los 190 años, bueno, a ver, se me fue, sí, los 200 años de lo que sería, los 190 años, perdón, de lo que sería la batalla de Boyacá. Y más allá de eso era porque también se mencionaba la importancia del ejército, pero se le dio una importancia, ¿por qué? Porque en el 2009 apareció lo de los falsos positivos, esa caricatura que ustedes ven ahí a la izquierda de Chocolo, es una sátira muy interesante, donde una enfermera le pregunta a un militar tipo de sangre y el militar le responde falso positivo. Esa caricatura fue vetada de los medios de comunicación y de alguna manera pues se convirtió en un hecho polémico, pero era porque en ese año también a portas en el momento de la celebración de la batalla de Boyacá, pero a portas también de celebrar el otro 20 de julio, se habló de que los héroes en Colombia sí existen. La campaña de los héroes en Colombia sí existen es del año 2009 y de ahí viene, y luego en 2019 pues encontramos la foto que ven a la derecha ustedes ahí, que es la famosa estatua que se crea el año pasado aquí en Medellín, apuntando hacia la Casa de la Memoria, donde hay un lancero referenciando a los de la batalla de Boyacá, y un militar con la mano llamando como a ir hacia el objetivo, que con un arma pues apuntan directamente hacia la Casa de la Memoria, todo a mi modo de ver, todo un atentado contra la Casa de la Memoria, porque es un atentado simbólico también, las cosas también hay que decirlas por su nombre, hecha en ese momento y mandada a hacer por el alcalde anterior de cuyo nombre no quiero acordarme y que de alguna manera nos plantea pues lo que esto significa. Entonces, me parece que es muy importante también discutir ahí esta situación y mostrar un poco cómo hay un debate alrededor de todas estas circunstancias. Sí, Mauricio, me parece muy interesante esa reflexión entre la dialéctica pasado-presente y poner esos casos del 2009, 2019, es una forma de saber que la historia no solamente es el pasado, sino que es mirar cómo desde el presente se reescribe ese pasado y a veces se tergiversa ese pasado. Hay varias cosas ahí que podríamos considerar pues, para pensar de esta manera crítica y es el asunto de cómo estas fechas se han convertido en una oportunidad de hacerle proselitismo al gobierno dominante, más que reconstruir los hechos desde un revisionismo crítico como el que propone Mauricio. Y en esa medida hay varias cosas que vale comentar.
Lo primero es reconocer que en este tema de la revisión de la historia de Colombia hay muchos aspectos que hay que replantear. Por ejemplo, el tema que planteaba Andrea de la independencia, porque cambiar de amo no es ser independiente. También está el tema que planteaba Juan Carlos sobre la idealización que hay de la figura de Simón Bolívar y que Mauricio también comentaba la leyenda negra que se construye desde Sañudo, que es una leyenda negra que también tiene otros referentes que podemos encontrar en Germán Riaño Cano. Por ejemplo, cuando Bolívar se retira es por estrategia y cuando Santander se retira es por cobardía. Entonces, ¿cómo nos devolvemos a esos debates que tenía el filósofo de Envigado Fernando González con santanderistas como Antonio José Restrepo? Y por otro lado, también me parece fundamental pensar en esa cuestión que planteaba Mauricio con las últimas diapositivas, en donde se habla del tema de las mujeres de la independencia. Y vimos cómo allí en el Jardín Botánico se hicieron unas estatuas para mujeres que fueron importantes, no solamente en la independencia, sino también en la Guerra de los Supremos, también en otros procesos del siglo XX, como las mujeres que mencionaba Mauricio, como María Cano, como Betsabé Espinal, pero esas estatuas terminaron en el centro y esto me parece que fue una ofensa para el sector de la Comuna 4 y es como el centro quiere mostrar su hegemonía sobre la periferia con unas meras estatuas y también hay varios aspectos interesantes para analizar el tema de lo que mencionaba Mauricio en el caso de Pasto, en donde se está luchando desde hace mucho tiempo por recuperar la figura del guerrillero prorrealista que era el pintor indígena Agustín Agualongo y tratar de seguir mostrando que en Pasto Simón Bolívar es un personaje poco grato. Y otra paradoja que no la hemos mencionado hoy es el tema de Nariño, que Nariño tampoco es muy querido, sin embargo llaman el departamento con ese nombre, como si fuera un castigo. Otra cosa que también es muy curiosa. Y también el tema que comentábamos en estos días de el nivel mítico que tiene Simón Bolívar en Venezuela, que lo contaba el maestro J. Villaza, que había que alzarse el sombrero ante la estatua de Bolívar porque es prácticamente una deidad en Venezuela. Y también habíamos hablado de cómo la figura de Bolívar se reinterpreta desde el chavismo, cómo el uribismo lo ve con buenos ojos, o sea, las ideologías contrarias lo siguen viendo así. Y por otra parte, me parece fundamental también considerar el tema que nos plantea arriba Juan Carlos sobre ese tema de la Navidad Negra. Y acá pues también Juan Carlos dice que Nariño se rindió en Pasto, un comentario pues para que lo pensemos ahora. Y Johan Taborda dice que creo que es importante también pensar en algo que ustedes ya dijeron respecto al trabajo que hacen los estudiantes de los colegios como el Rosario y San Bartolomé, casi todos de la llamada nobleza criolla, son ellos en sus diversos territorios quienes establecen procesos económicos, respetan al rey, pero se sienten capaces de dirigir los procesos de la región al ser españoles, muchos de ellos nacidos aquí. Aquí el tema de Vizcardo de los españoles americanos y Nariño, quien a mi pensar es el primero que nos piensa realmente diferente de los españoles. Y esa figura de Nariño también es bastante interesante, sobre todo por ese tema intelectual y lo que hizo en la Bagatela, también su aporte como ilustrado y en especial pues sus diferencias con Camilo Torres. Así que una última cosa que quería decir sobre estas discusiones es invitarles para que el lunes estén en el curso de enfoque de género, porque ahí estamos hablando de algunas mujeres como las que mencionaba Mauricio,
Policarpa Salabarrieta. Y también me parece que hay una mujer muy importante que Mauricio no la mencionó, que es Manuela Sáenz, porque se la pinta como si fuera simplemente la amante de Simón Bolívar, pero ella cumple un papel fundamental en la historia, no solo porque Bolívar le da el grado de coronel, sino porque en esa relación que se fractura entre Santander y Bolívar, Manuela es clave. Recordemos esa anécdota que contaba el mismo Germán Riaño Cano, en donde Manuelita le daba la orden a un soldado británico de fusilar un muñeco de Santander en una forma de demostrar que no quería para nada a Francisco de Paula. Y la relación entre Simón Bolívar y Santander se fracturó mucho más por la mediación de Manuela. Y Manuela tenía un poder impresionante sobre Bolívar. Mauricio mencionaba el tema de la presidencia vitalicia de Bolívar en Bolivia, pero era apenas lógico porque Bolivia es el país inventado en honor a Simón Bolívar, partiendo a Perú en dos, y también hablaba del tema de Bolívar dictador en Perú, y por eso también algunos sectores de la historiografía peruana ven con malos ojos a Bolívar, así como también se ve en la historiografía mencionada Pastusa. En ese orden de ideas, me parece que ya llegó el momento de empezar a resolver las preguntas que planteó la gente y que también nos planteamos entre nosotros mismos. Así que, Mauricio, ¿usted qué opina pues de algunas de estas cuestiones? Yo sé que son varias, son como 4 o 5, pero me parece que ya es hora de irlas redondeando. Bueno, yo creo que este ha sido un recorrido muy interesante. Creo que hemos hecho una serie de premisas, hemos planteado unas inquietudes y en esas inquietudes creería yo que vale la pena que sigamos pensando, no solamente porque estamos previos a una efeméride. Hombre, yo creo que estoy muy de acuerdo con algunas de las interpretaciones que mencionabas vos cuando hacías preguntas sobre lo que decías de Pablo Victoria, pero sí quisiera decir que al fin y al cabo son formas de leer, ¿no? Son formas de acercarse, hay fuentes que nos permiten hoy tener una visión más amplia de lo que se podía tener en los años 60, 70, porque los documentos no se conocían. Cada vez más los acontecimientos históricos nos van permitiendo nuevos horizontes de comprensión. Entonces yo más que hacer un comentario en relación pues como con lo que tú preguntas, creería que estoy más bajo la idea de que son formas de lectura, horizontes de comprensión, ejercicios con fuentes particulares y nuevas que nos permiten ampliar nuestro horizonte y que lo que sí quisiera decir en torno a esas discusiones que planteamos hoy, las ideas que yo planteaba, lo que tú planteabas en torno a los presidentes, en torno a todo esto, más que las resolvamos acá, que no lo vamos a hacer, creo yo que son inquietudes que pueden quedar abiertas para los centros educativos, ¿no? Los cursos que se dictan en nuestras clases en las universidades, los cursos que dictan los profesores amigos en los colegios, los que nos pueden estar escuchando aquí hoy, que podrán llevarse una inquietud para investigar, indagar y tratar pues de responder a estas preguntas. Entonces eso en primera instancia. Y un poco en relación con lo que nos hablaban los que estuvieron pendientes de esta conversación, creo que son aportes que nos permiten también seguir pensando. Lo de Nariño, el que decía por allá, claro, Nariño se rindió, es capturado, pero le perdonan la vida, ¿cierto? Para muchos fue un error perdonarle la vida a Nariño en ese momento. Hubiera sido mejor que lo hubieran fusilado, dirían algunos en Pasto, para así sacárselo de golpe. Pero yo siento que son lecturas, y quiero cerrar con esta idea. Hace poco estaba terminando de leer un libro sobre Villarrica, Tolima, y me llamó mucho la atención porque es una lectura de los años 50 del siglo XX de Villarrica, Tolima, sobre todo de la época donde gobernó Rojas Pinilla y mandó al ejército a acabar allí con cualquier vestigio de guerrillas liberales y de bandoleros. Y más allá de todo, pues lo que dice el texto en crónicas y todo esto me llamó mucho la atención porque es una lectura que yo no había hecho del Tolima, o sea, es una nueva lectura, es una nueva forma de ver lo que pasó en esos años 50 en el Tolima y que uno entiende un poco por qué son razón
de las situaciones que se van a presentar luego en los años 60 en Colombia. Entonces, creo que esas fuentes nos enriquecen y nos permiten estas discusiones y eso también será motivo de nuestras discusiones a lo largo del curso. Yo creo que esta lección inaugural es una oportunidad muy interesante para dejar preguntas abiertas, como lo quiere hacer también este proyecto de Universidad Nómada, para que construyamos posibilidades de interpretación. Mauricio, y teniendo en cuenta que son preguntas muy generales y que algunas se pueden resolver en las horas que tengamos más adelante, empezando primero por la pregunta de Andrea, por el tema de ser dependientes aún, después de la batalla de Boyacá, de la participación de aproximadamente 6.000 militares de la Legión Británica, prácticamente Gran Bretaña controla todo el comercio colombiano y ya luego sabemos lo que pasa con Estados Unidos y por qué a Colombia se le llama patio trasero de Estados Unidos. Pero como son preguntas que atraviesan el siglo XIX y llegan hasta la actualidad, me parece que vamos a tener muchas horas para pensar las preguntas como las que plantea Andrea. Y en ese ensayo que yo escribí el año pasado de la falsa independencia, ese era mi argumento, que un país es independiente cuando ya no depende de nadie. Cambiar de amo no te hace independiente. Sudáfrica cambió de amo, cambió de los neerlandeses a los británicos, entonces siguió siendo dependiente. Y también en relación con lo que planteaba Mauricio con ese juego de la palabra independencia. Y por otro lado, el tema de los virreyes, esa pregunta también me parece que no la hemos contestado. Y cuando hablamos de los virreyes, me parece que es algo demasiado vago. En este caso, me parece que habría que hablar particularmente del caso de inicialmente Amari Borbón. O sea, cuál era la fractura que tenía él también ahí y por qué el tipo termina preso y luego termina en Cuba. Y después el tema que planteaba Mauricio, el virrey Sámano, que es otro que termina huyendo y que por poco corre la misma suerte de Barreiro. Y por eso me parece que la pregunta de los virreyes, eso daría para un debate muy largo, pero particularmente esos dos, quise mencionarlos ahí pues para que pensemos hasta qué punto ellos tenían una fractura con esa corona española debilitada. Acá hay un comentario de Juan Carlos que me parece muy interesante, que él habla de la Plaza de la Constitución de aquella época y que ahora se llama Plaza de Nariño. Y dice Juan Carlos, somos la única ciudad, o sea, Pasto, la única ciudad capital que no tiene Plaza Bolívar. Entonces, ese dato me parece que es muy interesante y que en la historiografía tradicional no es tan mencionado. Porque cuando alguien habla con una persona de Pasto y muestra esa visión que él tiene de Simón Bolívar, una visión negativa, mucha gente ni siquiera sabe el por qué. Entonces me parece que este tipo de cursos ayudan a plantear ese problema y saber por qué existe esa animadversión y también el tema que ustedes comentaban de Nariño en Pasto. Y finalmente, hay otra inquietud que también se nos estaba escapando un poco, que estaba bastante arriba todavía, pues voy a ver si puedo subir un poco. Ah, bueno, lo que planteaba Johan Taborda ya lo discutimos. El apunte de Santiago también. Ah, pero hubo un aporte de Juan Carlos que no comentamos. El tema de tildar a los pastusos como brutos por esa cercanía a la corona española, por ser los más fieles a la corona. Y miren los chistes que se han inventado. Y me parece que tratar a los pastusos de brutos es uno de los grandes errores históricos de Colombia y eso lo podemos incluso debatir en otras clases. Y acá me llega el último comentario de Juan Carlos que dice, acá, o sea, en Pasto, en aquella época hubo oportunismo, no independencia. El rey Felipe VII estaba muy inestable, estaba concentrado en su reino, mas no acá en América. Bueno, acá hay otro tema. Fernando.
Eso, él dice Felipe VII y es Fernando VII, sí. Pero mire, una cosita con lo que estás diciendo, Wilmer, quisiera aprovechar ahí para decir también que me parece muy interesante esa discusión sobre Pasto. Ojalá podamos tener a un profesor en las próximas oportunidades de Pasto para hablar sobre esto y poder ampliar este horizonte de comprensión que me parece demasiado interesante. Y quisiera sumar algo ahí. Yo lo enuncié en la conversación y dije que Agualongo pues consideraba que cambiar a los españoles por los criollos pues no era la mejor posición y en ese sentido pues creo yo que los pastusos pensaron que tenían más opciones con los españoles que con los criollos y vale la pena pensar en esto, ¿cierto? Miren las comunidades indígenas que habían recibido reales cédulas y documentos que les concedían las tierras en la organización de sus cabildos, posteriormente sus resguardos, de parte de la corona española. Y cuando llegan los criollos, posteriormente con las reformas liberales, ¿qué es lo primero que hacen? Disolver los resguardos, disolver las tierras y quitárselas para adjudicárselas como Estado, diciéndoles, no, es que ya aquí no gobiernan los españoles, aquí gobernamos nosotros, por ende hay un cambio de política y los indígenas entonces terminan enfrentándose entonces también a los criollos. Entonces uno pensaría si tenían razón en cierto sentido los indígenas cuando veían la posición de los españoles como más benéfica para ellos que la de los criollos que veían pues claramente cuáles eran sus intenciones. Además que una de las grandes dificultades para que se construyera una república era que a pesar de la batalla de Boyacá y la independencia de España, seguían habiendo una serie de rivalidades entre élites regionales, también había divergencias con los cabildos indígenas y tampoco se había abolido la esclavitud. Y como lo decía Mauricio, las mujeres todavía no tenían la ciudadanía, solo la logran y la completan en 1957 cuando pueden votar en ese plebiscito. Y por eso siempre se habla de proceso de independencia. Y esa palabra me parece mucho más precisa que decir independencia, porque el proceso de independencia empieza con el grito, luego se diezma con la reconquista de Pablo Morillo, después se concreta militarmente con la batalla de Boyacá, después con la Carta Magna de Villa del Rosario de Cúcuta se establece la primera Carta Magna de un inicio de proceso republicano y me parece que con la Carta de Río Negro se llega a un nivel muy alto de federalismo y de libertad. Sin embargo, aún no se da el voto de la mujer, ni la mujer puede ser bachiller ni siquiera. Pero luego con la Carta Magna de la Regeneración, otra vez se vuelve a retroceder, pena de muerte, la Iglesia Católica recupera privilegios, los terratenientes, los conservadores instauran una especie de dictadura, aprovechándose también de la censura a la prensa o de solamente permitir la libertad de prensa en tiempos de paz. Y después de eso llegan otras guerras civiles, como la del 95, como la guerra de los 1000 días. Por eso, si uno hace un repaso de la historia de Colombia, se da cuenta que es en zigzag, o sea, no es algo lineal, como algunos pretenden plantearlo, y por eso me parece que cada época hay que mirarla con lupa. Y ahorita que hablábamos del tema de los falsos positivos y de cómo los gobernantes que ahora tienen el poder en el régimen, que se llaman uribistas, me parece muy particular algo que el señor Álvaro Uribe Vélez dice en su autobiografía No hay causa perdida, cuando hace alusión a las guerras civiles. En un solo párrafo, él trata de resumir la historia de Colombia, hablando de las 9 guerras civiles, hablando de la violencia con mayúscula, pero él dice en un libro escrito en el año 2012 que hasta esa fecha Colombia solo ha tenido 47 años de paz. Y yo no sé, Uribe, de dónde saca esa tesis. Uno puede suponer que de pronto la sacó del conocimiento de José Obdulio Gaviria, que es un tipo que sabe de historia a pesar de tener su ideología claramente marcada, o si la saca de Darío Acevedo, no sé de dónde saca esa tesis, y por eso también planteaba el tema de los presidentes,
planteaba el tema de cómo Colombia, al cambiar de nombre, al cambiar de Carta Magna, retrocede en aspectos que se había avanzado, como la libertad de prensa y esa persecución que ha habido siempre a la oposición, el tema de las guerrillas conservadoras, las guerrillas liberales, que mucha gente no sabe que hubo guerrillas conservadoras y que aparte del ejército regular que había en la guerra de los 1000 días, había guerrillas liberales y guerrillas conservadoras. Entonces me parece que hay muchas cosas por debatir y por eso mismo me parece muy importante seguir manteniendo esos espacios. Mauricio, pues también me gustaría conocer el punto de vista sobre esos últimos temas, pero antes de eso, quiero leer los últimos comentarios que nos han hecho acá, dos de Juan Carlos y uno de Coco. Juan Carlos dice, también por la alineación de ciudades o villas, Pasto era la villa viciosa de la Concepción o Pasto y se alineaba con Quito y Lima. Eso es cierto. Tenía un sistema económico integrado. A pesar de su clima frío, se aprovechó su tierra volcánica fértil para el cultivo y apertura económica a comunidades indígenas y campesinos de pueblos aledaños. Y acá Coco también nos dice, Alejandro Ríos Quinchía, ¿a usted le gustan estos temas? Bienvenido Coco, bienvenido Alejandro. Y también el último comentario que me llegó de Juan Carlos dice, Pasto fue capital por un tiempo designada por Tomás Cipriano. De igual manera, únicos en secuestrar a un presidente, la rebeldía siempre ha sido característica. Y qué bueno que menciona a Tomás Cipriano de Mosquera, porque hay una frase que decía él sobre Murillo Toro. Decía que si Murillo Toro gana, entonces lo tumbo con los conservadores y si Ospina gana lo tumbo con los liberales, una frase que se le acuña a Tomás Cipriano de Mosquera a propósito de las clases que van a venir más adelante. Profesor Mauricio, ¿usted qué opina de esos últimos comentarios, de esos últimos temas? ¿Qué podríamos concluir también después de todo lo que hemos conversado? No, yo creo que agradecer a los que están viéndonos todavía y a los que están comentando, porque me parece que eso es supremamente importante, sobre todo porque hay una riqueza también en el conocimiento de los otros para aportar a esto. Ojalá que estas personas también se motiven algún día a ser parte de esta conversación y que nos den sus apreciaciones, así como las hacen de manera escrita, pues que las hagan de manera así oral como tenemos la oportunidad nosotros de hacerla acá. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Bueno, yo creo que son muchos temas. Si nos quedáramos aquí hablando y saltando, jugando con el ping-pong, pues terminaríamos a las 5 de la mañana. Pero no, la idea era con esta lección inaugural dejar unas inquietudes abiertas en relación con lo que es este 20 de julio, invitar a la gente que nos vio a que busque, indague, haga lecturas. Yo, por ejemplo, les recomiendo me atrevo pues a recomendarles con pena, con pena no, pues por decirles que no quisiera como hacerlo, pero lo quiero hacer ya, lo voy a decir ya. Estoy terminando de leer una obra de Pablo Montoya que me pareció muy interesante, llama Los Derrotados, que es una historia que mezcla temas de la independencia con temas del mundo contemporáneo. Una historia de tres jóvenes que se van al EPL o que tienen que ver algo con el EPL, pero a la par de que se está contando esa historia en unos capítulos, se va contando la historia del sabio Caldas cuando fue capturado y es llevado camino hacia el cadalso, pues hacia su fusilamiento. Me parece una novela interesante también. Hay que hacer unas lecturas y dejar de leer pues como en medios patrioteros, como seguramente el lunes nos lo harán ver con los desfiles, con los temas políticos, con los abusos de todas estas memorias que seguramente nos lo harán ver. Entonces así que yo cierro mi participación aquí, Wilmer. Muchas gracias por este espacio, gracias por la oportunidad pues de continuar esta clase que ya es nuestra segunda sesión, hicimos una introducción conversadita, hoy es el anexo inaugural y bueno, ya dentro de 8 días arrancaremos hablando de asuntos del siglo XIX más puntuales para seguir en esta discusión sobre este curso que la Universidad Nómada brinda llamado Conflictos y Procesos de Paz. Y bueno, aprovecho aquí con la cuña para que no se olviden mañana que tenemos la segunda sesión, sería la lección inaugural del curso de Religiones del Mundo, para que también estemos atentos. Muchas gracias, Wilmer. Mauricio, y le tengo una buena noticia, que de todos los videos que hemos hecho usted y yo, ese es el que ha tenido más sintonía. O sea, siempre hemos estado entre 10 y 30 conectados al mismo tiempo, como si tuviéramos prácticamente un salón de clase
con las intermitencias pues de que se conecta uno, se desconecta el otro. Entonces me parece que este ha sido el video más exitoso que hemos tenido en los últimos tiempos. Nosotros que somos tan anónimos y no sé cuántas reproducciones tengamos, pero al menos en conexión estuvo muy bien. Así que le agradezco al profesor Mauricio Montoya por hacer parte de este proyecto de Universidad Nómada. De a poco vamos convirtiéndolo en una realidad para que estos conocimientos universitarios lleguen a cualquier rincón del país, a cualquier lugar de habla hispana. Todos los días estamos dando clases gratis con profesionales de gran formación académica e intelectual, como el profesor Mauricio Montoya y como otras personas que hemos invitado aquí. Además que este tema me parece fundamental porque no hay como tener un pensamiento crítico, un pensamiento nómada también sobre estas fechas, estas efemérides que son tan polémicas, y también agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas. Estoy sorprendido porque la sintonía nunca bajó de 10 personas, siempre tuvimos mínimo 10 personas conectadas y en el tope tuvimos hasta 35 personas conectadas. Entonces me parece que el tema gustó mucho, a pesar de que es un tema que lamentablemente se estudia desde obras de teatro muy literales, como no, el Florero de Llorente, y se quedan en el Florero de Llorente y ya. Entonces me parece que con la mirada que ofrece Mauricio, nos invitó a pensar esta historia desde un revisionismo historiográfico y lo más importante, a saber que la historia nunca se termina de escribir, que siempre hay algo nuevo por pensar, siempre hay un personaje que se ha estudiado muy poco, que ha sido borrado por la historiografía dominante. La última cosa que quiero decirles es que mañana va a estar fenomenal también la presentación del curso Religiones del Mundo, porque conozco las calidades del curso y de su orientador, Mauricio Montoya, y yo sé que vamos a seguir llegando a muchos hogares y no nos podemos ir sin felicitar a las personas huelguistas que lograron la matrícula cero para toda la Universidad de Antioquia. Me parece que Gandhi debe estar revolcándose de felicidad en la tumba porque su método funcionó. Se demuestra una vez más que estos métodos pacíficos funcionan y que no están obsoletos como algunas personas dicen. Así que felicidades para las personas huelguistas, felicidades para toda la comunidad universitaria de pregrado que logró esa gratuidad. Ahora solo falta que sean gratuitos los posgrados, porque me parece que ahí sí sería la Universidad de Antioquia popular, cuando los posgrados sean gratuitos. Y sabemos que para eso se requiere una nueva presidencia que invierta billones en educación. Pero por ahora, felicidades. Les tengo un último mensaje que es mañana la invitación con el profe Mauricio para que sigamos con el curso de Religiones del Mundo, un curso que ya lo presentamos y que mañana va a ser la lección inaugural. Vamos a tener también el lunes a las 4 de la tarde el curso de enfoque de género. Es un curso que no obedece a una ideología, es un curso histórico, crítico, con grandes panelistas. También tenemos el curso de biopolítica a las 8, tenemos el curso de toponimias e historia de Colombia el martes a las 9. Los miércoles también tenemos la historia de Álvaro Uribe Vélez desde una perspectiva no ideológica, sino solamente histórica. No es una perspectiva de Matarife, sino que va mucho más allá. Tenemos también el curso de inglés que hoy inició en Google Meet con la profesora Alejandra Orrego. A quienes estén interesados en el curso de inglés me pueden escribir y yo les mando el enlace del grupo de WhatsApp y por ahí están dando sesiones. Hoy se inauguró también el curso de inglés. Y finalmente, estos cursos que cada día seguimos fortaleciendo. Un saludo para Santiago, que ya también nos dijo que esos temas son importantes ahora en el mundo, para la historia crítica y reconocer personajes como humanos y no como próceres. Me parece que es el resumen de lo que dice Santiago. Gracias a Carlos Duque, gracias a Santiago, gracias y un abrazo para Hernán Dagua y para todas las personas que estuvieron conectadas. Mauricio, ¿cuál es su mensaje final para las 17 personas que nos están viendo en este momento? Bueno, no, agradecer también pues a todos los que se quedaron y todos los que estuvieron así en este encuentro, a los que nos verán posteriormente, que seguramente ojalá sean muchos, y que esto se convierta como en una oportunidad de conversar, de construir. Y bueno, no, gracias a vos, Wilmer,
por ser el promotor de esta idea de la universidad nómada en la que vamos construyendo conocimiento y que la gente se va acercando. Y bueno, gracias pues, también porque la oportunidad mañana de que nos encontremos a hablar de religiones del mundo será muy interesante en la lección inaugural, donde tendremos una propuesta también curiosa. No quiero pues como hablar de eso, sino que mañana ya los invitamos a ello. Y bueno, los invitamos a que el próximo viernes continúen en sintonía de este curso que ha iniciado ya sobre conflicto y procesos de paz. Wilmer, muchas gracias, un abrazo, abrazo para todos y bueno, hasta la próxima. Mauricio, gracias a usted. Un abrazo también para el profe Mauricio. Gracias por compartir este conocimiento. También a todas las personas que estuvieron conectadas. Se me olvidaba también despedir a un amigo que desde hace rato nos comentaba, Juan Carlos LDS, el amigo que nos hablaba desde su concepción como pastuso. Muchas gracias porque nos hizo aportes muy enriquecedores. Una feliz noche. Acá siempre nos despedimos más que circo pobre y que novios feos, pero de todas maneras es importante siempre atender a la gente como merece. Una feliz noche y mañana a las 9, ¿sí o no, Mauricio? A A las las 9 9, mañana. a las 9 mañana por este mismo medio. Un abrazo y hasta entonces.